enseñanza que hemos estado teniendo, hermanos. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, hermanos. Ahí está en la pantalla ya, pero siempre hay que acostumbrarnos a traer la Biblia, amén. Y queremos continuar, hermanos, ya con será ya la última lección, hermanos, de gloria a Dios. Será ya la última lección, hermanos, de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? El tema acerca de vivir correctamente, ¿verdad? Una inspiración divina. Hermanos, esta ya es la cuarta lección. Hemos ya durado un mes en esto, pero bueno, pues hoy primeramente Dios terminaremos esta enseñanza. Y yo creo, hermanos, que esta última enseñanza va a ser de bendición, al igual que las demás han sido de bendición, amén. Y bueno, hermanos, miren, hemos estado teniendo problemas con técnicas en las pantallas hoy, hermanos, muy posible que hoy no vayamos a poder enseñar los versículos y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, pero es lo bueno de tener nuestras Biblias, amén, hermanos. ¿Cuántos traen su Biblia, hermano? ¿Ven por qué decimos que no dependan de las redes, hermanos, de la internet, de todo eso? Porque tarde que temprano, hermano, nos va a fallar, amén. La palabra de Dios no nos falla. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos ministre y que hable en nuestras vidas, hermanos, como siempre lo ha estado haciendo, amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más por tu bendita, Señor, presencia, por tu bendición, Señor, por la misericordia, mi Dios, que tú tienes constantemente con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y declaramos, Señor, que hoy, Padre amado, al igual que las demás ocasiones, nos vas a hablar, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y bueno, de antemano, hermano, mira, de antemano le voy a pedir apoyo, hermanos, en leer un par de versículos, ¿verdad? Voy a pedir apoyo, hermanos, si alguien nos puede apoyar. Mi hermano Eduardo, ¿nos puede apoyar usted? Nomás tenga preparado Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Y mi hermana Leti, por aquí está, ¿verdad? No alcanzo a ver ahí, sí. Mi hermana Leti, si nos puede apoyar usted con Efesios capítulo 6, versículo 1. Pero yo les aviso cuando, hermano, no para tenerlos preparados. Pero mira, mi hermano, ¿cuántos se han gozado, hermanos, o a quienes les han hablado Dios, hermanos? ¿A cuánto les ha hablado Dios acerca de lo que hemos estado estudiando? Yo pienso que han sido de bendición. Pero mira, vamos a darle lectura, hermano, nuevamente a este versículo, el que está allí en la pantalla. Con este versículo es con el que hemos estado, hermanos, por el último mes, y que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y todo esto con un propósito, a fin de que el siervo de Dios o el hombre de Dios esté enteramente capacitado o preparado para toda buena obra. Hermanos, mira, esta es la cuarta, vamos a decir, la cuarta utilidad de la cual la Biblia nos da aquí, hermanos, en este versículo, ¿verdad? Ya estudiamos lo que es, hermanos, que es útil para enseñar. Ya pasamos el estudio bíblico. También, hermano, nos enseña que también es útil para redarguir, hermanos. Redarguir es cuando Dios nos enseña, ¿verdad? Que en algún área de nuestra vida estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Ahí es cuando la palabra de Dios nos redarguye. Ahí es cuando la palabra de Dios nos inquieta, nos redarguye y nos enseña, ¿verdad? Que es tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Pero también, hermanos, porque se necesita primeramente, la palabra de Dios nos enseña. Después, cuando ya nos enseña, hermanos, en esas áreas que necesitamos nosotros ser corregidos, o sea, nos redarguye. También dice la palabra de Dios que nos corrige. Empieza a corregirnos. ¿Cómo? Nos empieza a mostrar, ¿verdad, hermanos, el camino correcto. Pero, hermanos, ahora estamos en el último, que es: y que nos instruye en justicia. Mira, muchas veces, hermanos, la gente nos dice que necesitamos corrección en la vida. Muchas veces, hermanos, puedes enfrentarte con personas que te dicen: sabes que tú vas por mal camino, sabes que tú estás actuando mal, a Dios no le agrada lo que estás haciendo, necesitas arrepentirte, necesitas corregir tu vida. Y todo esto la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos enseña cómo corregir eso.
No solamente te dice que necesitas corregir tu vida, pero te enseña cómo. Es útil para instruir en justicia. Entonces, queremos entrar a esto, hermano. Mira, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es instruir en justicia? ¿Qué significa esto? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar varias veces que encontramos la palabra justicia, ¿verdad? Pero ¿qué significa justicia? ¿Qué significado realmente, verdad, tiene justicia cuando leemos en las escrituras el término justicia o la justicia de Dios? Hoy vamos, hermanos, a entender y vamos a terminar, hermanos, aplicando. Esperamos en Dios, hermanos, que una vez que aprendamos esto, comenzamos a aplicarlo, hermanos, a nuestra vida de la manera que Dios puede, hermanos, de una manera que Dios puede manifestar su justicia en nosotros a través de la persona de Jesucristo. Esta es una enseñanza, hermanos, que yo considero muy poderosa y muy importante en nuestra vida. Es una enseñanza maravillosa que puede transformar no solamente tu vida, pero también la vida de tus generaciones, mi amado hermano. Mira, existen varios fundamentos en el reino de Dios, tales como justicia, paz, gozo. Y todo esto es en el Espíritu de Dios, hermano, que nos lo da. Uno de ellos, hermanos, es la justicia. ¿Y qué quiero decir hoy, hermanos? Hoy yo quiero que meditemos en esta palabra. Mira, cuando la Biblia nos habla del término justicia, ¿a qué se refiere con este término? Dice que es útil para instruir en justicia, pero vamos a aprender qué es esto. Por ejemplo, vamos a ver algo que está aquí en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mira lo que nos dice aquí. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mira lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué entendemos aquí por justicia? Mira, hermanos, humanamente una persona que quizás no tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, o quizás una persona que no se mete profundamente en la palabra de Dios, puede, en su mentalidad humana, puede pensar esto: ¿cómo es esto? Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Quizás las personas empezarán a decir: bueno, aquí está hablando de delincuentes, porque los delincuentes continuamente son perseguidos por la justicia, por la policía. Entonces quisiera decir: bienaventurados los que padecen persecución por causa. O sea, bienaventurados son los delincuentes. O sea, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios la podemos ver como justicia en muchas maneras. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermano, cuando leemos esto, ¿verdad? O sea que el reino de Dios, hermanos, dice que es de ellos. Nosotros podemos pensar: ¿de quiénes? ¿De los delincuentes? No está hablando de eso. ¿Qué nos dice realmente la Escritura? Veamos, hermanos, este próximo versículo para poder comprender, hermanos, con un poco más de claridad, ¿verdad? O sea, acerca de lo que es la justicia. Y vamos a ir a Deuteronomios capítulo 6. Hermano, yo sé, hermano Eduardo, que le dije que se preparara, pero yo creía que no íbamos a tener esto preparado, pero aquí está, gracias a Dios. Mira lo que dice Deuteronomios. Dice: y tendremos justicia, otra vez la palabra, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora aquí estamos viendo un poquito más, con más claridad, a qué significa con justicia. Y tendremos justicia, fíjate, cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. No de poner nuestros propios mandamientos o obedecerle a Dios a nuestra manera, no, como Él lo ordena, como Él nos dice que lo hagamos, ¿verdad? Dice: tendremos justicia cuando, en el momento que tú lo hagas, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Ahora, ¿cuándo habrá justicia? Cuando, hermanos, ¿cuándo qué? Cuando nosotros, o sea, cuando la palabra de Dios empiece a gobernarnos a nosotros. En otras palabras,
Tendremos justicia cuando no, la palabra, o sea, nosotros seamos gobernados por la palabra de Dios y hagamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos, mira, cuando leemos la palabra de 2 de Timoteo 3:16, que acabamos de leer allí, hermanos, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Otra vez vamos a ver un versículo más, hermanos, donde nos aclara ya con más claridad de qué está hablando justicia. ¿A qué se refiere en este versículo cuando dice que es útil para instruir en justicia? Efesios capítulo 6 versículo 1. Mira lo que dice. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justicia? La obediencia. La obediencia. Entonces, hermano, mira, ¿qué es justo? Aquí dice obedecer. ¿Qué es justicia cuando se refiere a nosotros? Porque vamos a ver en la palabra, hermanos, que habla de diferentes justicias. Habla acerca de la justicia del ser humano, en nosotros ser justos, en nuestra justicia, pero también habla de la justicia de Dios. Son dos diferentes términos. Entonces, hermanos, cuando en Mateo capítulo 5 versículo 10, si podemos ir ahí nuevamente, cuando nos habla, hermanos, vamos a regresar a Mateo, cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa, y si nosotros pusiéramos en vez de justicia, si pudieran poner por causa de obedecer, de la obediencia, ¿verdad? Dice, en otra palabra, está hablando de que bienaventurados, si lo leyéramos de esta manera, hermanos, ¿de quiénes es el reino? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de obedecer a Dios. La justicia es obediencia. En otras palabras, bienaventurados los que padecen persecución, hermanos, por causa de obedecer a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de Dios? Bueno, aquí donde está hablando en Deuteronomios, dice de ellos, de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, porque ellos fueron perseguidos, ellos fueron, hermanos, ¿verdad?, arrestados por causa de Cristo. Ellos fueron, hermanos, arrestados por causa de la palabra de Dios. Fueron encarcelados, golpeados, fueron, hermanos, humillados, muchos de ellos aún los mataron por seguir la obediencia de las escrituras. Pero también, hermanos, de aquellos, ¿quiénes, hermanos? ¿De quiénes son? De aquellos, hermanos, como nosotros, que hoy en día aún, hermanos, muchos de nosotros somos discriminados por nuestra fe. De aquellos, hermanos, que nos han despreciado a causa de nuestra fe. Bienaventurados aquellos que han sido, hermanos, ¿verdad? Quizás que han sido abandonados muchas veces por su propia familia. ¿Por qué? Por seguir tu fe. De aquellos que han sido traicionados en muchas ocasiones. Y todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios: bienaventurados sean ellos, porque de ellos es el reino de Dios. Mira, hermanos, déjame contarte una historia, hermanos. Hace años atrás, en una ocasión que yo fui para México, hermanos, para Michoacán, hermanos, allí hubo un servicio, hermanos, donde estuvimos predicando la palabra de Dios. Y, hermanos, en ese servicio, hermanos, iba a haber bautismos después de ese servicio, ¿verdad? Entonces, hermano, ya se había anunciado unas semanas antes que iba a haber bautismos. Ese día llega una jovencita de aproximadamente 15, 16 añitos de edad, hermanos, y ella habla conmigo, me dice: pastor, yo me voy a bautizar. Dice: nomás órele a Dios por mí, órele a Dios para que Dios me dé la fortaleza. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué necesitas oración? ¿Hay una oración específica que necesites? Dijo: sí, porque yo he tomado la decisión de hoy bautizarme. Y dijo: pero yo compartí esto con mi madre, y mi madre me dijo que si yo me bautizaba, que ya no regresara a casa, porque yo dejaba de ser su hija desde ese momento, que ya no me quería ver en la casa si yo me atrevía a bautizarme. Pero después de la predicación, esa jovencita me dijo: pastor, yo no sé lo que va a pasar, pero yo he tomado la decisión de creerle a Dios y yo me voy a bautizar. Esas son personas que son perseguidas.
Porque su mamá le dijo: si tú te bautizas, tú ya no eres mi hija. Eso significa que tú has traicionado nuestra religión católica. Hermanos, imagínate, hermanos, personas que todavía son perseguidos. Entonces la palabra de Dios dice: bienaventurados los que padecen persecución, ¿verdad, hermanos? A causa de obedecer a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, todos los que han sufrido persecución por causa de la justicia, de ser obedientes a Dios, hermanos, por causa de obedecer a Dios, de ellos, o sea, de nosotros, es el reino de los cielos. Pero mira cómo ahora, hermanos, el texto de 2 de Timoteo cambia. Mira cómo cambia ahora. Si lo leemos, hermanos, el texto de Timoteo, entonces diría: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Mira, entonces dijera así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en obediencia. Instruir en obediencia. O sea, la palabra te instruye en cómo obedecer a Dios, en obediencia. Y no solamente eso, sino que te instruye a ti en obediencia para que tú después ya estés. Porque dice: ¿para qué? Con el propósito dice, para que todo hombre sea capacitado, sea maduro lo suficiente para toda buena obra. El propósito de que te instruye la palabra de Dios en todo esto es para que después tú ya sepas instruir a otros en obediencia a Dios. Pero ¿cómo podríamos nosotros instruir a otras personas en obediencia a Dios si ni siquiera nosotros somos capaces de obedecer a Dios? Entonces, eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Entonces ya vemos cómo este texto bíblico, hermanos, ya empieza a tomar otro rumbo diferente, ¿verdad? Cuando nos habla la palabra de Dios aquí en esta, ya viendo la justicia como un término de obediencia. Ahora, hermano, mira, entonces podemos ver otros ejemplos, hermanos. Vamos a ver Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Si regresamos, bueno, sí, Mateo capítulo 5, mira. Entonces lo podemos ver en otros ejemplos, hermanos, para entender mejor esto. Mira, Mateo capítulo 5 versículo 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira lo que está hablando. Aquí este versículo nos aclara más que la justicia del hombre. Cuando habla justicia, refiriéndose al hombre, eso significa obediencia. Entonces dijera así: porque os digo que si vuestra obediencia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué está diciendo esto aquí, hermano? Los escribas y fariseos, hermanos, conocían muy bien las escrituras. Ellos las conocían muy bien, hermanos. Pero el problema con ellos es de que ellos agregaban cosas de hombres. O sea, ponían más cargas de lo que podían, cargas en las escrituras. Un ejemplo, hermanos, mira, los judíos, no vayan muy lejos. Los judíos, hermanos, tienen la creencia de que, hermanos, ellos guardan el sábado. El sábado, dicen que ese es el día del Señor. Ese día lo guardan, hermanos, y eso significa que tú no puedes hacer ningún tipo de trabajo, nada en el sábado. ¿Por qué? Porque ellos guardan el sábado. Y ellos, aunque están mal, hermanos, ellos están erróneamente mal con sus ideas, hermanos. Aunque nosotros vayamos y le digamos: no, es que la cosa no es así. Es que para nosotros hoy Jesús es el sábado para nosotros. Jesús es nuestro reposo. Y Jesús es nuestro reposo no solamente los sábados, sino cada día de la vida. Jesús es nuestro reposo hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos se aferran a sus propias maneras de ver las cosas. Ellos se aferran hermanos, a su religión. Entonces, mira, cuando vemos estas cosas así, hermanos, mira, Dios les ha dado el mapa a ellos. Dios les dio el mapa, hermanos, de la escritura también a ellos. Pero ellos, hermanos, empiezan a poner cosas sobre ese mapa que es la escritura. Dios, hermanos, les da a ellos, y Dios nos dio a nosotros también el mapa correcto.
Y si lo vemos de esta manera, ellos, hermanos, los religiosos, como los judíos, todos ellos tienen el mapa correcto, sí, pero ellos le agregaron tantas cosas que se aferran ya más a lo que ellos agregaron que a lo que dice la Escritura. Entonces, viéndolo así, con todo lo que le agregan ellos, con todas las cosas humanas de hombres que le agregan, podemos decir que ellos ya corrompieron el mapa. Tienen un mapa erróneo, pero aún así como lo tienen, ellos se aferran a obedecer ese mapa erróneo que tienen. Y nosotros, hermanos, podemos decir: gloria a Dios, hermanos. Quizás nosotros digamos: gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha resplandecido, hermano, la luz de Cristo nos ha resplandecido, la luz del Evangelio, y nosotros tenemos el mapa correcto. Pero mira, déjame decirte una cosa. ¿Cómo andamos nosotros? Nosotros podemos decir: tenemos el mapa correcto, pero ¿cómo andamos en obediencia a este mapa correcto? ¿Cómo andamos? Los judíos, por un lado, tienen el mapa erróneo, pero se aferran a seguirlo. Nosotros podemos tener el mapa correcto, pero muchas veces no lo seguimos. Muchas veces el Señor nos instruye en la palabra: mira, mi hijo, el camino es este, y vete recto, y aquí es donde tienes que dar vuelta. Y muchas veces nosotros decimos: no, yo no quiero ir para allá, yo me voy vuelta para acá. Entonces, ¿quién está más perdido? ¿Ellos o nosotros? Por un lado, ellos tienen el mapa equivocado, pero se aferran a seguir esa equivocación. Por otro lado, podemos tener el mapa correcto, pero nos aferramos a seguir nuestros propios caminos. Ambos estamos perdidos, entonces. Ambos. Entonces, hermano, mira, Dios diría: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros tengamos el mapa correcto si no lo seguimos conforme el mapa nos está instruyendo a caminar? Pero el que tiene el mapa, hermanos, ¿verdad? Entonces, hablemos, hermanos, de justicia. Mira, hablemos de obediencia. ¿Qué es lo justo? Pues que si el Señor, hermano, si el Espíritu Santo nos da el mapa correcto, lo justo es que sigamos ese mapa, que sigamos en obediencia al Señor. Eso sería lo justo para nosotros los cristianos, que sigamos las instrucciones de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6 versículo 1? Mira lo que nos dice. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Está hablando de la justicia del hombre ahí otra vez. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate lo que está hablando aquí. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿verdad? Y mira, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Entonces, nos está diciendo, si lo cambiamos la justicia nuevamente, lo que está diciendo es: guardaos, o sea, cuidado de hacer vuestra, ¿verdad?, vuestra justicia. Cuidado de ser obedientes solamente delante de los hombres. En otras palabras, es lo que está diciendo ese versículo. Cuidado de querer hacer obedientes solamente delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice que nos guardemos de hacer vuestra justicia, está diciendo: mira, cuídate. Porque luego hay personas, hermanos, que son bien obedientes a la palabra de Dios, pero solamente en reuniones como estas, para ser vistos por el hombre. Y que la gente diga: wow, te fijas, este hermano sí es un siervo de Dios, esta hermana sí es una sierva de Dios. Mira cómo se humilla delante de Dios. Mira sus acciones. Y claro, eso es lo que dice la palabra de Dios: guardaos de hacer lo correcto, de hacer obediente a Dios solamente delante de los hombres. Muchas de las veces queremos ser bien obedientes a la palabra cuando estamos congregados, pero allá afuera hacemos todo lo contrario.
Y eso es lo que la palabra de Dios nos alerta, que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque dice, porque si haces esto, dice, tú no tendrás recompensa del Padre, de Dios. Quizás tendrás recompensa de los hombres aquí adentro. Quizás te van a dar una palmadita y te van a decir, qué buen siervo de Dios eres. Y que quizás esa es tu recompensa de los hombres, pero del Padre no la vas a tener, porque Él conoce los corazones. Entonces las palabras de Dios, cuando dice que nos instruye, ¿verdad?, en obediencia, nos está diciendo, mira, si vas a obedecer mi palabra, obedécela. No solamente delante de los hombres, pero también delante de mí. Cuando estés en privado, cuando estés tú en tu propia casa, sigue obedeciendo mi palabra. Sigue obedeciendo mi palabra cuando estés, ¿verdad?, en la escuela, en el trabajo, en todos lugares. Porque a veces, hermanos, aquí obedecemos, pero en la iglesia no, digo, en la casa no, en el trabajo menos. Entonces, eso es lo que Dios te está diciendo. Ten cuidado de hacer esto, porque hay consecuencias. Entonces, hermanos, aquí en Mateo 6:1, guardaos de ser obedientes solo delante de los hombres, para ser visto de ellos. Uno puede, hermano, tratar de burlarse de Dios, pero de Dios nadie se burla. Nos puedes engañar a nosotros, yo los puedo engañar a ustedes. Ustedes me pueden engañar a mí. Ustedes me pueden ver a mí y decir, yo creo que el pastor Miguel es buen pastor. Pero si yo solamente quiero agradarte a ti y no a Dios, a lo mejor voy a tener mis recompensas de ti, que pienses bien de mí. Pero Dios le dice, olvídate, yo no te voy a recompensar a ti. Entonces, hermanos, ya tenemos claro que cuando la palabra de Dios se refiere a nosotros, ¿verdad?, a nosotros, justicia significa obediencia. Aquí ahora hablemos, hermanos, de la justicia de Dios. Cuando se refiere a la justicia de Dios, hermanos, la teología nos enseña, hermanos, que por lo menos hay 3 enfoques cuando se refiere a la justicia de Dios. Mira Salmos 24. Vamos a leer Salmos 24 del 3 al 5. Ahora vamos a ver lo que significa la justicia de Dios, que es totalmente diferente. Dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5, aquí es donde quiero detenerme. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, y justicia del Dios de salvación. Mira, aquí en el versículo 5, si quisiéramos aplicar la palabra obediencia donde dice justicia, fíjate cómo se leería este versículo entonces. Él recibirá bendición de Jehová. Él, refiriéndose al hombre, él recibirá bendición de Jehová y obediencia del Dios de salvación. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ahora el hombre, ahora Dios se va a someter al hombre. Ahora Dios va a ser obediente al hombre. No. Aquí justicia ya no significa obediencia, porque aquí ya está hablando de la justicia de Dios, ¿verdad? Porque si no, pues dijera mal, dijera el hombre recibirá bendición de Jehová y obediencia del Dios de salvación. No, vamos a ver qué significa esto ahora. Mira, entonces, ¿a qué se trata, hermanos? Refiriéndose el término cuando dice justicia, pero está hablando la justicia de Dios. Ya sabemos que cuando dice justicia de Dios hay otro significado. Hay 3 elementos sencillos que vamos a aprender. Salmo 7:11, vamos a darle lectura. Salmo 7:11 dice así. No sé si lo tenga ahí en la pantalla, hermano. Bueno, Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Creo, sí, hermano, perdón, fue mi error. Este no se lo di a usted. Pero Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Es lo que dice, que Dios es Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira lo que dice segunda carta a Timoteo 4:8. Mira lo que dice. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí está la palabra.
la cual me dará el Señor juez justo. Ahí está hablando de dos justicias. Ahí está hablando de una justicia del hombre y una justicia de Dios. Me estará guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que amen su venida. Mira, aquí, ¿de quién es la corona que está hablando aquí? Dice la palabra de Dios, porque Dios me dará la corona. ¿La corona de quién? La corona del hombre. Está hablando de una corona de un hombre. Por eso la justicia significa, hermano, está hablando de la justicia del hombre. Dice, me estará guardada la corona de ¿qué? La corona de obediencia. Me será guardada la corona de obediencia, la cual me dará el Señor juez justo. Ahí podemos ver la diferencia. Ahorita vamos a ver qué significa hermano, la justicia de Dios. Entonces, mira, aquí está hablando, hermanos, de una corona que es de él, de Pablo. Entonces esta corona es por obediencia a Dios. Esa corona es por haber obedecido a Dios mientras estuvo aquí en la tierra, la cual le dará el Señor también, el Señor juez justo, hermanos, a todos aquellos que seamos obedientes en aquel día, ¿verdad? Entonces hermanos, no tenés algo que hace Dios no es alguien que hace justicia. No, Dios no es alguien que tiene justicia tampoco. Dios es justo. Dios es, dice, juez justo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad? Así que usted, hermano, le está pidiendo mira, si Dios es un Dios justo, imagínate esto. ¿Podríamos nosotros pedirle a Dios algo que es injusto? Si la palabra de Dios nos dice, no nos dice que Dios tiene justicia, no nos dice que Él hace justicia, dice que Él es justicia, que Él es justo, que Él es el juez justo. Entonces, ¿podría Dios responder una oración cuando le estamos pidiendo algo injusto? ¿Podría Dios contestar esa petición? ¿Por qué no? Porque Él quebrantaría su propia ley. ¿Podríamos nosotros? ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, quizás inconscientemente le hemos pedido a Dios cosas injustas? Yo pienso que la mayoría, cosas que no le agradan a Dios. Porque mira, nosotros le podemos pedir al Señor, Señor, bendice ese matrimonio, bendice ese matrimonio. Podemos, hermanos, nosotros los padres amamos tanto a nuestros hijos que podemos, que a lo mejor si nuestro hijo, nuestra hija sea un siervo, una sierva de Dios, realmente que sea un siervo, una sierva de Dios, pero si se le metió en la cabecita, hermanos, casarse con un joven o una jovencita que no quiere nada con Dios, que odia las cosas de Dios, que rechaza las cosas de Dios, pero que esa jovencita o hombre de Dios o mujercita de Dios se le pone en su cabeza casarse con un tipo de personas de estas, y nosotros le pedimos a Dios, Señor, bendice ese matrimonio. ¿Dios podrá bendecir ese matrimonio? La palabra de Dios dice, no os unáis con yugo desigual, porque eso no es del agrado del Señor. Entonces no podemos pedirle algo injusto al Señor. Lo que sí podríamos hacer es pedirle al Señor, Señor, si mi hija se va a aferrar con ese varón, Señor, yo pongo ese hombre en tus manos. Señor, trata con este hombre. Señor, quebranta su corazón. Haz lo que tengas que hacer para que ese hombre venga rendido a tus pies y te reconozca como su Señor y Salvador de su vida. Eso sí podemos pedirle al Señor, y el Señor sí puede hacerlo. Sí puede escuchar esa petición, porque estás pidiendo por una alma perdida que necesita a Cristo. Ya que esa persona venga a Cristo y empiece a conocer al Señor y empiece a enamorarse del Señor, entonces podemos pedirle, bendice este matrimonio. Entonces no podemos pedirle a un juez justo cosas que son injustas.
Entonces escucha esto, iglesia. A veces caemos en el error de solamente ver una parte de Dios. Pero nosotros decimos, hermanos, que Dios es misericordioso, decimos que Dios es amable, decimos que Dios es amor, que Dios es bueno, y gloria a Dios todo esto, porque amén. La respuesta es amén. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, amén. Dios es bondadoso, amén. Dios es, gloria a Dios por todo eso. Pero muchas veces no queremos ver la otra parte de Dios, donde dice que Dios es un juez justo. O sea, si nosotros andamos en desobediencia a Dios, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Y mucha gente dice, no, Dios es amor, no, Dios es misericordioso. No van a venir. Hermanos, las consecuencias vienen porque vienen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Vamos a decir, aún terrenalmente, hermanos, aún terrenalmente, si hubiera una persona, hermanos, que va y roba un banco, hermanos, un banco, y lo atrapan, lo agarran, y esa persona va delante de un juez, va a juicio, y si hay un juez ahí que diga a esa persona, bueno, yo sé que tú ya lo meditaste, yo sé que ya te sentiste mal por haber hecho lo que hiciste, vete libre, te dejamos libre. ¿Sería un buen juez? No. Quizás tú dirás, un buen juez porque fue buena gente. No fue un buen juez, porque no le dio lo que merecía tener. Dios es igual. Dios nos perdona nuestros pecados, sí. Dios nos perdona cualquier pecado que tú cometas. Si tú genuinamente te arrepientes y le pides perdón, Dios te perdona. Pero las consecuencias, esas vienen porque vienen. Porque de las consecuencias es donde aprendemos nosotros a madurar, a mejorar, a acercarnos más a Dios. Si no hubiera consecuencias, yo te aseguro que la gente no venía a Dios, ¿verdad? Entonces, mira lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está hablando de personas, hermanos, que no se quieren sujetar a la justicia de Dios, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio parecer, queremos hacer lo nuestro. Entonces, aquí, hermanos, menciona justicia de Dios 2 veces. ¿Se referirá a obediencia? No, porque está hablando de la justicia de Dios. Pero entonces estará hablando, hermanos, de carácter, ¿verdad? Mira, cuando habla de la justicia de Dios, está hablando del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Eso es lo que está hablando. Cuando vemos justicia de Dios, está hablando del carácter de Dios, de la personalidad de Él, de la personalidad. Pero también, hermanos, puede, aparte del carácter de Dios, hermanos, cuando se refiere a la justicia de Dios, también, hermanos, puede estar hablando de otra cosa más, ¿verdad? Que vamos a estar viendo aquí. Entonces, aquí estará hablando de carácter de Dios. No, tampoco. Dice, porque entonces diría, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado al carácter de Dios. Entonces no podría hacer eso. Lo que está hablando aquí, hermanos, aquí Dios está hablando de lo que Él ha dictaminado, lo que Dios ha dicho. O sea, hay tres tipos de justicia. La primera, cuando es la justicia del hombre, está hablando de obediencia. Pero cuando habla de la justicia de Dios, puede significar 2 cosas: el carácter, la personalidad de Dios, o también los preceptos, los mandamientos. La justicia de Dios son mandamientos de Dios, los preceptos. Dios aquí está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de los preceptos de Dios, de los mandamientos, porque diría, no se han sujetado a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de Dios. La palabra de Dios, hermanos, mira, es Dios mismo. La palabra de Dios es Dios mismo. Entonces, cuando, mira, en el libro de Juan, la palabra de Dios nos dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo
era con Dios y el verbo era Dios. Entonces está hablando que la palabra, la palabra es el mismo Dios. Y si nosotros, hermanos, estamos rechazando, si nosotros estamos haciendo a un lado, hermanos, los preceptos, ¿verdad?, los mandamientos, la palabra de Dios, pues estamos haciendo a Dios a un lado. La palabra es Dios. Y mira, yo con esto quiero terminar, hermanos. Muchas de las veces nosotros tenemos que aprender a instruir en obediencia más a la gente, especialmente a los nuevos en Cristo. Porque muchas veces, hermanos, mira, y discúlpame la palabra, pero es la realidad. Muchas veces nosotros instruimos a los nuevos creyentes en un evangelio barato. Y déjame decirte por qué. Y yo lo digo esto con todo respeto, porque los engañamos a veces. Por querer ser buenas personas, a veces los engañamos. ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces le decimos: mira, haz la oración de fe. Y en cuanto la hagas, le decimos: ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios, ya el reino de Dios es tuyo. No, una mentira. Eso no sucede así de fácil. La oración de fe es solamente una puerta que tú les has mostrado a ellos y les está diciendo: mira, con esta oración de fe es la puerta que a ti te va a permitir entrar a la salvación. Pero ahora ya depende de la persona si quiere abrir la puerta y cruzar esa puerta, o se quiere quedar donde mismo que está. Cuando una persona, tú no puedes decir a una persona que no conoce a Cristo, que es un pecador, pero que apenas vino por primera vez y dijo: te acepto, Señor Jesucristo, y ya hace la oración de fe. Tú no le puedes decir: ya eres salvo. No. Hermanos, para poder ser salvo, tú tienes que vivir la palabra, poner en práctica la palabra. Entonces, hermanos, ¿verdad? Cuando él preguntarle: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Amén. ¿Sabes tú lo que es aceptar a Cristo en tu corazón? Así tú lo vas a explicar. Es aceptar su palabra, aceptar sus mandamientos, ponerlos por obra. Eso es aceptar a Cristo, porque Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Él era Dios. Hay muchas personas que también dicen: pastor, yo quiero ser lleno de Dios, quiero ser lleno de Dios. Como, hermanos, ¿quieres llenarte de Dios? Llénate de la palabra, llénate en obediencia a la palabra, y tú vas a estar lleno de Dios. El ser lleno de Dios no es simplemente un sentir, un sentimiento, no es nada, no, es llenarte de su palabra. Es sumergirte, humillarte, sumergirte en obediencia a Dios, una obediencia, en una entrega total. Eso es estar lleno de Dios, una entrega total. Pero ¿cómo puedes tú desear estar lleno de Dios si no le quieres dar una entrega total a Dios? ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender, hermanos, lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es la palabra, ¿verdad? Entonces yo con esto termino. Mira, hermano, quería solamente que no tuviéramos duda en el libro de Timoteo 3, 16 y 17. Quería que estuviéramos, hermanos, nosotros bien seguros de lo que significa la última porción, donde dice instruir en justicia. Es instruir en obediencia. En obediencia. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, ¿verdad? Nos ayuda, hermanos, nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña quiénes somos nosotros. Nos enseña lo apartado de Dios que estamos. Y nos enseña quién es Dios. Nos enseña quién es el Hijo de Dios y a qué vino el Hijo de Dios. Entonces nos enseña que hay salvación en Él. Nos enseña que podemos nosotros ser salvos por medio de Jesucristo. Pero también, una vez que ya venimos y empezamos a caminar bajo lo que el Señor lo que la palabra nos enseña, va a haber ocasiones donde nosotros vamos a desviarnos de la voluntad de Dios. Allí es cuando la palabra de Dios también nos redarguye.
nos hace sentir mal. Porque cuando tú, en el estudio bíblico que yo di acerca del hermano Redarguir, toqué una pequeña porción donde dice que si nosotros solamente leemos la Biblia para sentirnos bien, la estamos leyendo incorrectamente. La Biblia también nos debe de hacer sentir mal. Cuando llegamos a esos momentos de lectura donde la palabra de Dios nos está amonestando por vivir de la manera que vivimos. Y eso es cuando te empieza a redarguir el Señor. Pero no solamente te redarguye el Señor, sino que también te corrige. Te dice: mira, ya te mostré en qué área tú estás mal. Mira, ya te mostré, tú ya has reconocido que estás mal. Ahora corrige tu vida, ¿verdad? Y te enseña cómo corregir tu vida. Cuando dice útil, ¿verdad?, instruir en justicia. Cómo corregir tu vida en obediencia a Dios. Yo espero, hermanos, que haya sido de bendición esta serie, hermanos, de estudios. ¿Verdad? Hermanos, cubrimos mucho terreno en este versículo. Pero yo pienso que fue muy necesario, hermanos, para que cuando leamos la palabra, hermanos, la próxima vez que tú leas este versículo, ya tú vas a meditar de todo lo que conlleva este versículo. No nomás léelo por encimita, pero espero que haya sido de bendición, hermanos. Yo con esto quiero dar por terminado, hermanos, esta serie de estudios. Y les pido, hermanos, mira, sigan viniendo, hermanos, a los estudios bíblicos. Vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, de estudios acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Cada una de estas iglesias de Apocalipsis representa una etapa, hermanos, de lo que la iglesia hoy en día pasa. La iglesia de hoy en día, hermanos, vamos a pasar por esas 7 etapas. Y vamos a ver, hermanos, en qué etapa estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Entonces va a ser de bendición, hermanos. Dios ya está preparando a diferentes hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que van a estar trayendo de cada persona una iglesia. Va a estar enseñando acerca de una iglesia. No te lo pierdas, va a ser de gran bendición. Pues va a ser bien importante, hermanos, que estés aquí. Trate tus notas para apuntar, no te lo pierdas. Dios nos quiere mostrar muchas cosas a través de esas 7 iglesias, hermanos, ¿verdad? Entonces van a ser de bendición. Amén. Mira, hermano, solamente antes de yo dejar el lugar, le voy a pasar el lugar a quien corresponda. Pero antes de dejar el lugar, hermano, solamente quiero anunciar dar un anuncio, dar un anuncio personal yo, hermano. Mira, solamente te quiero anunciar que vamos a estar llevando